Odebrecht, que aunque tiene mucho tiempo, aunque quedaron absueltos los involucrados, todavía hay que hablar de él. La gente ni se Cuéntanos por acuerda qué, ya de porque eso, tú Fiero. tienes buenas Sí, informaciones. no solamente que la gente no se acuerda, lo que pasa es que un tema va matando a otro y se olvida. Y siempre la clase gobernante juega a eso. Porque no solamente que el caso de Brecht se olvidó, sino que la misma empresa está operando otra vez en República Dominicana. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, y con los mismos actores, los mismos constructores y un funcionario. Lo que pasa es que se cambia de cara, el mismo funcionario constructor. Yo, por ejemplo, hice un trabajo muy amplio en mi canal de YouTube sobre ese caso particular. Y es una pena es una verdadera pena, señores. Oigan lo que le voy a decir. Este tema de la corrupción es muy, muy serio. Nosotros, si esta nueva generación, si la nueva generación no se pone los pantalones, porque ya la clase política vieja ha sido demasiado corrupta oigan esto, cuando aparece un presidente como Leonel Fernández, como Danilo Medina, como Hipólito Mejía, o como el mismo Joaquín Balaguer, tú no puedes decir que esa gente son corruptos. Sin embargo, ha sido muy repetitivo de que ellos propiamente no son corruptos, pero son permisivos con el tema de la corrupción. ¿Y qué pasa? Joaquín Balaguer decía que él era honesto y que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho, pero cuando la gente seguía robando, hubo un momento que le dijo, mire, se robaron esto y aquello, pero son insaciables. ¿Qué pasa con el tema de corrupción? Que si nosotros, sobre todo yo estoy apelando a la nueva generación, a Omar, a lo que están los muchachos de Fuerza del Pueblo, el otro, ¿dónde vamos nosotros a ir a parar? Bueno, van a convertir este Estado, el Estado dominicano, en un Estado fallido. Asimismo, igualito que Haití. ¿Qué pasa con Haití? A Haití se lo comió la corrupción, no fue otra cosa. Entonces, lo mismo va a pasar con República Dominicana, porque no es posible que Odebrecht esté operando nuevamente en República Dominicana y que esté haciendo obras como los panamericanos. O sea, la misma Odebrecht, los mismos actores, y lo último fue que 4 jueces agarraron y pusieron en libertad a los últimos 2 inculpados. Y la empresa sigue igual y eso queda en el olvido. Ojo, es el único país, República Dominicana, que fue, según explican los hermanos de Fuerza del Pueblo, que fue República Dominicana, era el centro de las operaciones para una gran parte del continente americano. Era desde aquí, pero en las demás naciones, cuando estalle el escándalo, hay gente presa. Pero aquí pasó que de forma terrible, de forma burlona, no hay nadie. De hecho, dicen los mismos hermanos del caso de Somos Pueblo, que fue un caso para, dicen ellos, Danilo Medina, el grupo de Danilo Medina, terminar de destruir al interno del PLD a el grupo de Leonel Fernández, que al final tuvo que formar su propio partido. Pero, ¿dónde están los inculpados? Todas aquellas personas que iban a su casa y lo agarraban con las cámaras y agarraba el carita de yo no fui, de Jean Alain, y decía que mira que hicimos esto. ¿Dónde están? No hay nadie. Sin embargo, en otras naciones como Perú, ahí cayó preso PPK, Pedro Pablo Kuczynski. Alan García iba para la cárcel. Se suicidó, no aguantó. Y todo el mundo sabe, sus propios familiares dicen que Alan García, del APRA, un partido tradicional, se quitó la vida para no ir a la cárcel. Pero ahí otros han ido a la cárcel. Ahí fue, porque ¿saben cuál era el modo operandi? Y ojo con esto. El modo de operación de Odebrecht en toda América era que ellos te compraban, agarraban, bueno, el partido en el gobierno, le daban dinero,
lo que se denomina coima, una gratificación. O sea, coima, te daban coima, te gratificaban al que esté en el poder. Pero ¿qué pasa? Oigan la modalidad de ellos. Le daban al que estaba en el poder, pero también le daba a los de oposición. Una técnica muy eficiente de esa mafia, de ese entramado mafioso. Porque en Perú le daban al partido en el gobierno, pero también le daban a la hija de Fujimori, a Keiko, que al final fue a la cárcel. Entonces, escándalo en Venezuela. Escándalo en el mismo Estados Unidos, que es donde se origina. Y en todos esos países hay procesados, gente que todavía está en los tribunales. Y en República Dominicana, nada. Oye, ¿qué va a pasar con República Dominicana? Recuerden que aquí este programa, con una gran sensibilidad humana, ha denunciado que ahí hay un hospital Taiwán, que quien te recibe cuando tú vas al hospital son las cucarachas del abandono que hay. Odali va, yo no, me imagino que tú no le tienes miedo a las cucarachas, pero que primero que te recibe es una cucaracha. Y el que está dentro del hospital, un hospital abandonado. Entonces, la corrupción, ¿qué es la corrupción? La corrupción es la que te quita el dinero de la salud. Pero, ¿cuánto, con ese dinero de Odebrecht, que ya volvió otra vez a operar en República Dominicana, cuántos hospitales de Taiwán no se hubiesen reparado? ¿A ustedes no le da vergüenza, clase política, que una gente le estén dando un tratamiento en una cama rota en un hospital? O que un hospital como el MUS en San Pedro de Macorís, que es regional, se esté cayendo a pedazos. ¿O a ustedes no le da vergüenza que por falta de educación, porque la corrupción se la traga, nosotros tenemos en un barrio a un Dylan Baby, a un Masha, o la madre de Dylan Baby? ¿Por qué? Nosotros a veces no queremos mirar hacia allá. Pero esas personas, oigan bien, esas personas son sobrevivientes porque el Estado no los educa. ¿Y cuántos Dylan Baby no hay en el barrio? Díganme. Lo último, por ejemplo, cuando la madre de Dylan Baby dice que ella habría tenido una relación íntima, ella es una víctima, porque nunca había tenido una relación íntima con su propio hijo, porque agarra a un influencer, le paga, y es mi amigo, es mi amiguito, pero lo hizo mal, le paga para que ella vaya y diga eso y ella se llene de views, porque ellos en el barrio, en el patio, en el callejón, por esa falta de educación, porque el Estado nos abandonó, la gente lo que está luchando para sobrevivir y hace cualquier cosa. Y después dice, no, dice la madre de Dylan Baby, no, era que mi hija estaba enferma, yo necesitaba comprarle leche. La pobreza, hay que ocuparse. Y mientras no se le ponga costo al tema de la corrupción, este país se va a ir cayendo a pedazos. Ojalá que yo apelo a la nueva generación, y tengo aquí 2 muchachos, 3 que están de una forma u otra ligados a la juventud de los partidos, que ustedes se comprometan a no seguir la misma modalidad de corrupción que hemos tenido desde Trujillo hasta la fecha. Porque a Bosch le dieron un golpe de Estado porque necesitaban que la corrupción se apoderara. Y como él era una persona honesta, pero ahí mismo llega el Consejo de Estado, sustituye a Bosch, sustituye a Balaguer en el Consejo de Estado, viene la revolución, viene el triunvirato de los más corruptos. Entonces, cada gobierno, desde Trujillo hacia acá, Trujillo era corrupto, la única diferencia es que el único que robaba era Trujillo. El único que robaba era Trujillo, porque Trujillo era tan desgraciado que él agarraba, había una empresa norteamericana o de un país de esos y él veía que era muy próspera, trataba de que se la dieran a él. Y si veía o se la vendía al Estado, a veces él tenía una empresa, y esa empresa estaba quebrada, se le vendía al Estado dominicano. Y cuando veía que esa empresa se recuperaba, volvía a Trujillo y se la recuperaba. Y por eso es que hay historiadores que investigaron la fortuna de Trujillo, dicen que sus hijos, sus herederos, heredaron en banco y en propiedades, dinero líquido, más de 300 millones de dólares para la fecha. Pero lo que vienen después, Balaguer, lo que permite es
que toda esa gente se vaya apoderando de los bienes que fueron de los Trujillo. Y hoy todavía, bajo esa modalidad de que ningún presidente ve los corruptos, porque sabemos lo que pasó con... Usted no puede acusar a Danilo Medina de que es corrupto, pero se hizo ciego de que sus hermanos y que otros políticos de su partido incurrieran en actos dolosos. Y Leonel Fernández, y Leonel es un tipo que usted lo va a acusar de corrupción, nunca, pero hay un sector que se enriqueció y que todos sabemos que se fue enriqueciendo y que tiene más cuarto que un gobierno haitiano. Y este gobierno, usted no puede decir que el presidente Luis Abinader es corrupto. No, de hecho llega al poder con muchísimo dinero, pero se hace el desentendido mientras sectores de su propio partido son insaciables, porque la única diferencia es, oigan cuál es, la única diferencia es que los PLDistas de sobrevaluar una obra de $1, la ponían en 5 millones de pesos y esto la hacen a los foques. O sea que hay que poner freno a la corrupción. Odebrecht no debe seguir operando en República Dominicana, porque concluyo con esto: Dios, patria, libertad. Si no enfrentamos la corrupción, vamos a terminar igual o peor que como está Haití. Así que dale, Kukika.